RTP. Le damos la bienvenida a Viviana Vilós, asambleísta por Santo Domingo de los Sáchiras, expresidenta de la Asamblea Nacional. Con ella hablaremos sobre la fiscalización que se ha intentado hacer en la Asamblea en torno a los 18 neonatos fallecidos en un hospital en Guayaquil. Bienvenida, estimada Viviana, a la mañana en RTP. Buenos días, César, también para el otro panelista que está allí con usted. Perdón, buenos días, no se preocupe. Pero un abrazo también a la distancia. Primero, empezar a solidarizarme con las familias de los 12 neonatos fallecidos en el Hospital Universitario de Guayaquil. Creo que esto no es un drama personal, es una herida abierta que debe abrir y que debe despertar la conciencia nacional, más allá de partidos, de ideologías, de posturas. Creo que el momento tan delicado y tan crítico por el que atraviesa el Ecuador nos aboca también a que podamos encontrar soluciones en conjunto y a coadyuvar también todo el esfuerzo necesario. Y por eso el día de ayer, aquí en la Comisión de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, se llevó a cabo el inicio de este proceso de fiscalización con la comparecencia de varios delegados de las distintas funciones de instituciones que fueron convocadas para el día de ayer. Asambleísta, me gustaría tratar un poco de precisar, quizás para la comunidad, por los ciudadanos que nos están escuchando, ¿cuál ha sido el problema? Más allá de lo que nos pueden decir en redes sociales, porque hay personas que dicen una cosa, por acá se dice otra, quizás desde un punto de vista de fiscalización. Que es hasta lo que la cifra, ¿no? Que no es 18, correcto, que fue el anuncio original y es mi error, 12 se sabe que fueron. ¿Cuáles, al menos hasta ahora, los hechos que ustedes manejan dentro del ámbito legislativo, dentro de la fiscalización? ¿Qué es lo real que se puede decir hasta el momento? Porque seguramente falta investigación por cumplir. Bueno, la fiscalización va a ser una fiscalización muy amplia. El primer elemento que hay que señalar que la salud en este país se encuentra en un estado terminal. Y eso ha sido una alerta por parte de médicos, de enfermeros, de pacientes, de servidores de prestación de servicios externalizados, de los mismos medios de comunicación que a diario vienen denunciando y que es producto de este recorte de más de $1.000 millones al presupuesto de salud. El día de ayer fueron convocados y varios de los funcionarios que asistieron a esta mesa legislativa, primero quiero decir que intentaron maquillar, que intentaron hacer creer que todo estaba bien dentro del Hospital Universitario de Guayaquil, así como también del Hospital de Monte Sinaí, pero la realidad es que cuando el viceministro, que es delegado del señor ministro, comparece sobre los 3 pedidos de requerimientos de información que le hicimos, solo contestaron uno. Pero contestaron uno a medias tintas y querían globalizar sobre todo lo que sucede en el país cuando la comparecencia era exactamente sobre los neonatos fallecidos en el hospital de Guayaquil. Y allí es preciso señalar que sobre este caso, si bien es cierto, las notas periodísticas al principio alertaban que eran 18 niños que habrían fallecido, ayer quedó claro que son 10 niños que estaban con distintos problemas. De estos 18 niños, 12 han fallecido y los otros se encuentran en observación. Es así que son 12 neonatos que han fallecido dentro del hospital universitario. También que algo que quedó también allí claro es que en el Ecuador en el 2025 ha existido hasta el momento 624 muertes de neonatos en los hospitales públicos del Ecuador y que 48 de estos casos fueron por sepsis bacteriana. Según médicos, estas sepsis bacterianas se producen cuando no hay las condiciones adecuadas dentro de las áreas de neonatología, dentro del área de cuidado intensivo, los insumos necesarios, los protocolos adecuados, incluso cuando se levanta la alerta epidemiológica. Y allí también es necesario señalar que el viceministro, cuando comparece y se le cuestiona sobre por qué no se levantaron inmediatamente los protocolos para evitar que se propague el contagio, que fue notificado con fecha 23 de julio, primero no podía contestar, no quería entregar datos reales.
al final informó que las medidas se tomaron 4 días después. 4 días después, que en temas de salvar una vida son eternidades. No tomaron las acciones necesarias, pero además también quiso engañar a la comisión, y más que a la comisión, al país, porque manifestaba que en el hospital hay el 81% de abastecimiento, cuando la realidad es otra, porque recorrimos también con los compañeros de Guayas, los asambleístas de Guayas recorrieron este centro hospitalario, y allí el abastecimiento está por menos del 41%, tanto en insumos como de medicamentos, y también la falta de personal médico, que hay un 68% de falta de médicos especializados, la deuda que también tienen con los servicios de alimentación, limpieza, guardianía, así como la infraestructura que está en mal estado. Por eso si era necesario que el ministro traiga cifras reales. Y otro dato importante que tienen que conocer ustedes como medios de comunicación es que cuando se le consulta si se realizaron las autopsias perinatales a los neonatos fallecidos, primero el viceministro dijo que esa respuesta no era competencia de él, sino del gerente y del director. Luego, que no se tenían que haber realizado. Y como tercera contradicción, que eso le corresponde a la Fiscalía General del Estado, pero el delegado del fiscal subrogante indicó que la obligatoriedad de realizar estas autopsias no es de la Fiscalía, sino de el hospital donde ha fallecido, donde fallece la persona, y más cuando podría existir la duda por esta sepsis bacteriana, que en efecto fallecieron estos 2 niños, y que incluso se tenía que realizar a los otros neonatos, y que de las denuncias que están levantando sus madres y lo que está también levantando la información la Defensoría del Pueblo, podría ser una realidad totalmente distinta a la que ellos en este momento intentan posicionar con la ciudadanía y con los medios de comunicación. Y esto es algo que podría ser mucho más grande de lo que pensamos, y no lo digo por alarmismo, porque aquí y allá hay un hecho mayor y digamos extendido en el tiempo, que fue advertido por la Asamblea el año pasado. Aquí tengo una nota del Universo del 1 de junio del 2024. Asamblea pidió al presidente Daniel Noboa la declaratoria de emergencia en Hospital de Sucumbíos, ¿ya? Y cito: el exhorto de los legisladores se realizó el 30 de mayo pasado como parte de la sesión 930. En esta cita, el asambleísta Coms Córdoba, del Movimiento de Revolución Ciudadana, a quien algunas veces hemos tenido aquí, expuso que hay una bacteria que supuestamente está aquejando el hospital. Según información del Ministerio de Salud que menciona Córdoba, en este sanatorio se ha registrado el deceso de 137 neonatos, 56 con menos de 48 horas y 81 con más de 48 horas, nacidos entre 2020 y febrero del 2024. Esto no solamente es el hospital universitario. Ahora, ¿qué piensan hacer en torno a lo que podría ser un problema que se extienda en otras provincias, en varias provincias quizás a la vez? ¿Hacia dónde iría la investigación de la Asamblea o de los asambleístas que están dispuestos a fiscalizar? César, primero hay que señalar que lo que ha sucedido en el hospital de Guayaquil no es ajeno a la realidad del resto de hospitales del país, que usted lo acaba de mencionar. En el hospital Monte Sinaí también se tiene conocimiento que en octubre de 2024 se produjeron 27 fallecimientos de neonatos, también por no tomar las medidas adecuadas, y que dentro del informe que se ha expuesto públicamente es por la reutilización de jeringas percusoras para nutrición. Eso es gravísimo, reutilización de estos insumos. En el Hospital General Marco Vinicio Isa, que acaba usted también de señalar, han fallecido más de 137 neonatos, y de eso la Asamblea Nacional realizó un proceso de fiscalización. En esta misma comisión se llevó ese proceso, se lo aprobó en el Pleno de la Legislatura, y se le exhortó allí al presidente de la República, Daniel Noboa, que declare la emergencia en el sistema de salud y sobre todo en el Hospital Marco Vinicio Isa. Lo que sucedió con los niños de Taisha, que también fallecieron por una bacteria, 8 niños que fallecieron por leptospirosis, si no estoy equivocada, y así se empieza a normalizar lo que sucede en los hospitales públicos. ¿Qué hemos realizado nosotros? Visitas continuas a los hospitales, y hemos evidenciado, por ejemplo, en mi provincia, en Santo Domingo de los Áchilas, que no hay medicamentos. La infraestructura donde preparan los alimentos está en estado de descomposición, oxidada, con moho, con insectos, que fueron incluso estos videos
expuestos por los medios de comunicación de la provincia a la que represento, y lo mismo con los otros hospitales, porque varios colegas de mi bancada hemos iniciado estos procesos de fiscalización, no solo ahora en este periodo legislativo, sino desde el anterior periodo, e incluso hace 2 semanas nosotros en el Pleno de la Asamblea Nacional presentamos una solicitud de cambio del orden del día para que se inicie un proceso de fiscalización en la Comisión de Garantías Constitucionales, porque no confiamos que este proceso se lleve a la Comisión de Salud, que es manejada por el oficialismo. Evidentemente querrán, como todos los casos de control político, bloquear y guardarlos en un cajón, pero el oficialismo no dio paso, negó que se abra esta fiscalización y que se le exhorte al presidente a declarar la emergencia en el sistema de salud. Y como la banalidad y la arrogancia les está caracterizando, ayer también vimos dentro de las declaraciones de la vocera presidencial que no quieren y que no van a declarar la emergencia. Un sistema que se cae a pedazos, que está en agonía, y que no lo digo yo, sino que es la realidad que día a día nos está estallando en la cara y que ustedes también como medios de comunicación han hecho evidentes. Incluso varios colegios de médicos están pidiendo también esta declaratoria de emergencia, y por eso desde esta comisión, en lo que tiene que ver con la competencia de protección integral de niñas, niños y adolescentes, seguiremos llevando a cabo tanto la fiscalización del fallecimiento de los neonatos en el hospital universitario en Monte Sinaí. La semana anterior abrimos este proceso con los niños de Taisha. Esta fiscalización, este proceso de fiscalización, que es nuestra competencia como tal, será objetivo, será responsable, será transparente, sin partidismo, sin ideologías, sino con la única, con el único compromiso y objetivo de darle la verdad al país sobre lo que está pasando y sobre lo que sucedió. ¿Pero qué pueden hacer si no pueden llevar a nadie a juicios políticos? Porque el CAL no le admite a la oposición sus procesos. Bueno, si bien es cierto, y usted lo acaba de mencionar, aquí el Consejo de Administración Legislativa y el oficialismo bloquea los procesos de control a sus ministros, pero en cambio empieza procesos de enjuiciamiento político contra funcionarios incómodos, como fue con la señora Goyes, o lo que pretenden hacer con el consejero Albán, que no han incumplido funciones, pero son incómodos para el gobierno, pero los otros los y permítame que lo mencione, hagamos un paréntesis ahí. Yo lo he dicho varias veces, lo de Albán, más allá de que, y públicamente lo reconozco, es mi amigo, me parece alucinante, ¿ya? Porque si fuera mi enemigo igual lo diría. Pero ahora también está el tema de Solanda Goyes, ¿ya? Solanda Goyes, consejera de la Judicatura, no tiene reemplazo. Y en el Consejo de la Judicatura hay 3 de 5 vocales. Y si la sacan a ella por juicio político, vamos a quedarnos sin Consejo de la Judicatura hasta que se mande una terna para el sustituto, mientras se demoran en nombrar los nuevos titulares. Van a dejar con 2 de 5 el Consejo de la Judicatura. O sea, no sé qué está pasando en la Asamblea Nacional, asambleísta. Bueno, es evidente lo que está sucediendo aquí en esta Asamblea Nacional. Es la asamblea del bloqueo, es la asamblea del archivo, es la asamblea de la protección a los funcionarios irresponsables, a los funcionarios que no están realizando su trabajo. Aquí esta asamblea bloquea los procesos de fiscalización, pero está aprobando proyectos de ley que luego se vuelven ley y que tienen claros vicios de legalidad, que están enfrentando demandas de inconstitucionalidad y que por eso incluso quieren someter a sus caprichos a la Corte Constitucional, y que estoy en desacuerdo con todo lo que el gobierno está realizando en este momento como acoso, hostigamiento hacia la Corte y también hacia los funcionarios incómodos, porque más allá que con el consejero Albán estemos en las antípodas del pensamiento ideológico y que él sea un duro crítico de la Revolución Ciudadana, hay que reconocer que no ha incumplido funciones y que su único pecado es haber levantado la voz y demostrar todo lo que no se hace bien en el Consejo de Participación Ciudadana y las irregularidades que realiza cada día el presidente de este organismo, el señor Fantoni, junto con la mayoría, que prácticamente se han convertido en una oficina o en una extensión de Carondelet. Esa es la verdad. Y desde ya lo digo, con nuestros votos no van a contar para un proceso de enjuiciamiento. No se ha comprobado y que no tiene incumplimiento de funciones, porque nadie es culpable de lo que no haya hecho antes de entrar en su cargo. A ver, asambleísta, aquí ya reviso que se salvó Solanda Goyes. Fueron 75 votos para la destitución y necesitaba 2/3. ¿Ya? Pero no llegaron con 75 de lo que sería mayoría absoluta, que es lo que necesitan para sacar a Gonzalo Albán, mayoría absoluta, ¿verdad? ¿Se estará resquebrajando, cómo lo ve usted de la otra orilla, la coalición del gobierno? La mayoría que ha conformado el gobierno es una mayoría débil.
es una mayoría que quizá le está costando mucho, porque ¿qué habrá dentro de ese toma y daca, dentro de esos acuerdos que tienen entre ellos? Pero algunas votaciones están alcanzando a tener aprobación casi con los votos justos o mínimos. Y el día de ayer también fue una demostración de aquello. Solo alcanzaron 75 votos y también creo que el peso de la opinión pública, los cuestionamientos también de la ciudadanía están empezando o empezarían a calar también dentro de ese sector que ha venido apoyando al gobierno. Pero finalmente nosotros respondemos como Bloque de Revolución Ciudadana y desde el inicio hemos dicho que nuestra posición es una postura de ser una oposición democrática, una oposición responsable, una oposición que ayude a resolver los problemas del país, pero jamás una oposición que sea ciega, una oposición que ayude a aprobar leyes que van en desmedro de los derechos de la gente, y por eso con nuestros votos no han contado en todas estas leyes que son ilegales, pero que también podrían ser inconstitucionales. A ver, pero también hay que admitir algo. Rafael Correa, que es el líder de la Revolución Ciudadana, cuando opinó sobre estas preguntas que plantea Daniel Noboa, ya no conocemos todavía los anexos, no se entiende bien cómo harán con los trámites para que llegue esto a las urnas como paquete en diciembre, puros misterios en este país, pero él decía que la pregunta que sí le gustaba, donde ponía sí, era la de enjuiciar a los jueces de la Corte. Y ya en el pasado él ha hablado que le molesta que la Corte se baje decretos. Entonces yo le pregunto a usted, ¿ya? Porque yo no creo que disentir sea traición tampoco. O a lo mejor está de acuerdo, pero díganos, ¿está de acuerdo o está en contra de esa postura? ¿Deberíamos poder enjuiciar políticamente a un juez constitucional? César, mi posición ya ha sido pública en otros medios de comunicación. Respeto también la posición del expresidente Rafael Correa. Además, creo que él ha sido claro si bien es cierto, ha tenido una postura con respecto a este tema, pero ha sido claro también que esta consulta no va a resolver nada y que nuestra línea, nuestra tendencia sería en todas las preguntas no. Pero aquí quiero señalar algo, porque sí, hay que dejar claro también mi postura personal. Creo que aquí hay una emergencia. Creo que hay una emergencia que está amenazando a la independencia judicial. Creo que el gobierno quiere eliminar todo lo que a él le haga peso, le haga este contrapeso que es saludable dentro de la democracia, pretender someter a la Corte Constitucional, más allá de quienes sean sus magistrados, a juicio político para procederlos a destituir con 77 votos, porque había un anexo, no sé si este anexo sea el real o sea alguno que están allí enviando para ver qué piensa la gente, pero proceder a la destitución de sus magistrados es prácticamente que el Ejecutivo vuelva a controlar todo y regresar a ese Ecuador del pasado, porque recordemos que en la Constitución de 1998 allí se permitía que los jueces del entonces Tribunal de Garantías Penales puedan ser también controlados políticamente, y eso desembocaba en que se cambiaban cada vez que había una nueva mayoría en el Congreso. Para mí, lo que hace el gobierno, estas torpezas, en vez de asumir con madurez que se ha equivocado en enviar estas leyes y aprobarlas también con el oficialismo en la Asamblea Nacional, es una maniobra que busca erosionar la separación de poderes y convertir al máximo intérprete de la Constitución en un apéndice dócil del gobierno, y además que también es un síntoma inequívoco de autoritarismo disfrazado de ilegalidad. Y quiero decir que no se trata de simpatizar o no con los magistrados de la Corte. En más de una ocasión incluso hemos cuestionado varios de sus dictámenes, y es hasta natural cuestionar porque no siempre vamos a estar de acuerdo. Pero ahora la Corte Constitucional, César, es la única institución que este gobierno no controla, y por eso ha iniciado estas acciones de hostigamiento, de persecución, de exponer sus rostros, y de una marcha que el día de ayer incluso fue una marcha débil, una marcha que terminó siendo cuestionada incluso por organismos internacionales, por la ONU, por la CIDH, entre otros organismos a nivel internacional, y que sigue dejando en vergüenza también a este país por las malas acciones del presidente de la República. Así que yo no estoy de acuerdo con que se enjuicie a los jueces de la Corte Constitucional o se los someta a un control político. Asambleísta, ya lamentablemente se nos acaba el tiempo. Quiero cerrar diciendo, si yo pudiese ver un consenso entre asambleístas de distintas bancadas, y sobre todo ahora que solamente hay dos bancadas de verdad,
es en eso, en que el disenso, la diferencia, el contrapeso son necesarios, no son obstáculos para la democracia, pero que eso lo sostengamos, gobierne quien gobierne. Le agradezco, asambleísta, por habernos acompañado esta mañana y le deseo un buen día a usted. Gracias, César. Esperemos que lo que usted acaba de mencionar el gobierno entienda, porque ahora lo que vivimos es que quieren silenciar y quieren aniquilar a todo aquel que sea crítico y también a sus adversarios políticos, lastimosamente. RTP